El problema hoy no es la falta de información, sino saber cómo organizarla para convertirla en conocimiento útil. ¿Cuántas horas se pierden cada semana leyendo capítulos de medicina para luego resumirlos? ¿Cuántas veces haces un resumen largo y al día siguiente recuerdas muy poco? ¿Y cuánto tiempo se desperdicia intentando condensar información médica que podría organizarse de forma mucho más eficiente? ¿Cómo automatizar resúmenes de medicina sin perder calidad? La medicina genera enormes cantidades de información, artículos científicos, guías clínicas y nuevos protocolos que se actualizan constantemente. El problema es que resumir todo manualmente consume mucho tiempo y muchas veces reduce la calidad del aprendizaje. Por eso hoy veremos cómo automatizar resúmenes de medicina sin perder precisión ni profundidad. No se trata de copiar sin entender, sino de usar la tecnología para procesar información más rápido mientras mantienes el control del conocimiento. Si quieres aprender cómo hacerlo correctamente, comencemos. El problema real de los resúmenes en medicina. Antes de hablar de automatización, primero tenemos que entender por qué hacer resúmenes en medicina es tan difícil. No se trata solo de leer y subrayar. La medicina es un sistema complejo donde cada concepto está conectado con muchos otros. Un simple tema como la hipertensión arterial puede involucrar fisiología renal, regulación hormonal, farmacología, epidemiología, genética y manejo clínico. Cuando alguien intenta resumir todo eso manualmente, suele cometer uno de 3 errores. El primero es resumir demasiado. El estudiante elimina tantos detalles que el resumen pierde valor clínico o científico. Termina siendo una lista de frases sueltas que no explican realmente el fenómeno médico. El segundo error es lo contrario, resumir muy poco. Se copian párrafos completos del libro o del artículo, y el resumen termina siendo casi tan largo como el material original. El tercer error es el más peligroso, perder conexiones conceptuales. La medicina funciona por relaciones entre procesos biológicos. Si un resumen rompe esas conexiones, el conocimiento se vuelve fragmentado. Aquí es donde muchas personas creen que la automatización arruina aún más la calidad. Piensan que usar herramientas tecnológicas produce resúmenes superficiales. Pero la realidad es diferente. La automatización bien diseñada no reemplaza el pensamiento médico, lo amplifica. En lugar de dedicar horas a tareas mecánicas como reorganizar texto o sintetizar párrafos repetitivos, puedes enfocar tu energía en analizar, entender y relacionar conceptos. Automatizar resúmenes en medicina significa transformar el proceso de aprendizaje en algo mucho más estratégico. No se trata de hacer menos trabajo, se trata de hacer mejor trabajo en menos tiempo. La clave: diseñar un sistema, no solo usar una herramienta. Muchos estudiantes cometen un error muy común cuando intentan automatizar su estudio. Comienzan buscando la aplicación perfecta, la herramienta milagrosa que haga todo el trabajo por ellos. Pero la productividad real no nace de una sola herramienta, nace de un sistema. Las herramientas cambian con el tiempo. Hoy puedes usar una aplicación, mañana aparecerá otra más avanzada. Pero si tienes un sistema claro, cualquier herramienta que uses encajará dentro de ese proceso. Un sistema de automatización de resúmenes médicos funciona como una cadena de pasos que trabajan juntos para transformar información compleja en conocimiento útil. Primero está la captura de información. En esta etapa recopilas el material que realmente importa. Artículos científicos, capítulos de libros, guías clínicas, apuntes de clase o incluso notas tomadas durante una rotación hospitalaria. La idea aquí no es acumular documentos sin control, sino centralizar el conocimiento que vas a procesar. Después aparece el filtrado. Esta etapa es fundamental porque en medicina existe muchísimo ruido académico. No todo lo que lees tiene el mismo valor clínico o educativo. Aquí separamos lo esencial de lo secundario, identificando qué conceptos realmente vale la pena convertir en resumen. Luego llega la síntesis. En este punto, entran en juego las herramientas tecnológicas que ayudan a identificar las ideas principales, los mecanismos fisiopatológicos clave y la estructura lógica del contenido. La tecnología puede acelerar esta fase, pero el criterio médico sigue siendo tuyo. La siguiente etapa es la organización del conocimiento.
Este paso es muchas veces subestimado, pero en realidad determina si tu resumen será útil dentro de 6 meses o si terminará olvidado en una carpeta digital. Organizar significa clasificar, relacionar temas y construir una estructura clara para que puedas volver a esa información cuando la necesites. Finalmente está la revisión cognitiva. Aquí es donde realmente ocurre el aprendizaje. Revisas el resumen, confirmas que la información sea correcta, verificas que las relaciones fisiopatológicas tengan sentido y te aseguras de que el contenido mantenga precisión médica y utilidad clínica. Cuando todas estas etapas trabajan juntas, el resultado no es simplemente un resumen rápido. Es un sistema que produce resúmenes eficientes, claros y profundamente útiles. Pero además ocurre algo aún más interesante. Cada nuevo resumen no se queda aislado, se conecta con lo que ya sabes. Con el tiempo, tu biblioteca personal deja de ser una colección de documentos sueltos y se transforma en una base de conocimiento médico interconectada, donde cada tema se relaciona con otros conceptos, enfermedades y mecanismos fisiológicos. Y cuando llegas a ese punto, la automatización deja de ser solo una técnica de estudio, se convierte en una verdadera ventaja intelectual. El principio más importante: automatizar sin perder contexto. Uno de los mayores riesgos al automatizar resúmenes médicos es perder algo que en medicina es absolutamente esencial: el contexto clínico. La medicina no es simplemente una colección de datos o definiciones, es un sistema de interpretación que ocurre dentro de situaciones reales, con pacientes reales, donde múltiples variables influyen al mismo tiempo. Un mismo síntoma puede tener causas completamente distintas dependiendo del contexto del paciente. Una misma enfermedad puede evolucionar de formas diferentes según la edad, los antecedentes, los factores genéticos o las condiciones ambientales. Por eso, cuando se automatizan resúmenes sin cuidado, existe el peligro de convertir información compleja en frases demasiado simplificadas, y cuando el conocimiento médico se simplifica demasiado, pierde algo fundamental: su utilidad clínica. Pensemos en algo muy sencillo. Un medicamento puede ser extremadamente efectivo para tratar una enfermedad específica. Sin embargo, ese mismo medicamento puede ser riesgoso si el paciente tiene otra condición, si la dosis no es adecuada o si interactúa con otro tratamiento. Ese tipo de matices es justamente lo que forma el contexto médico. Si un resumen elimina esos detalles, puede terminar transmitiendo información incompleta o incluso peligrosa. Por eso los sistemas de automatización realmente efectivos siguen un principio muy claro: preservar la estructura lógica del conocimiento médico. Esto significa mantener intactas las relaciones fundamentales entre conceptos. En medicina, los temas no existen de forma aislada. Todo está conectado. La fisiopatología explica por qué aparece la enfermedad. El diagnóstico permite identificarla. El tratamiento busca modificar ese proceso fisiopatológico. Y el pronóstico describe cómo puede evolucionar el paciente. Cuando un resumen conserva esas conexiones, el conocimiento sigue teniendo sentido clínico. Pero cuando esas relaciones se rompen, el aprendizaje se vuelve fragmentado. Un buen sistema de automatización debe ayudar a organizar la información sin destruir esas conexiones. Por ejemplo, pensemos en un resumen sobre diabetes tipo 2. Un resumen superficial podría limitarse a mencionar hiperglucemia, resistencia a la insulina y tratamiento con ciertos medicamentos. Pero eso apenas describe la superficie del problema. Un resumen realmente útil debería mostrar cómo esos elementos están conectados con múltiples factores. Debe explicar cómo la resistencia a la insulina se relaciona con el metabolismo celular, cómo los factores genéticos influyen en la susceptibilidad a la enfermedad, cómo los hábitos de vida, como la dieta y el sedentarismo, contribuyen al desarrollo del trastorno metabólico. También debería mostrar las consecuencias a largo plazo, como el riesgo cardiovascular, el daño renal, las complicaciones neurológicas y las alteraciones microvasculares. Y finalmente, debería conectar todo esto con las estrategias terapéuticas disponibles, desde cambios en el estilo de vida hasta tratamientos farmacológicos. Ese es el tipo de mapa conceptual que debe mantenerse cuando automatizamos resúmenes médicos. La automatización no debería eliminar complejidad importante, debería organizarla. De hecho, cuando se utiliza correctamente, la automatización puede mejorar la claridad del contexto clínico. Al reorganizar grandes volúmenes de información, las herramientas tecnológicas pueden ayudar a identificar patrones que muchas veces pasan desapercibidos durante una lectura tradicional. Por ejemplo,
Pueden resaltar relaciones repetidas entre ciertos factores de riesgo y determinadas complicaciones, o mostrar cómo diferentes estudios científicos coinciden en mecanismos fisiopatológicos similares. Si te está ayudando este contenido sobre cómo estudiar medicina de forma más inteligente, suscríbete al canal para seguir aprendiendo más estrategias útiles. Cada semana compartimos ideas que pueden ahorrarte horas de estudio. ¡Sigamos! Cómo la inteligencia artificial está cambiando los resúmenes médicos. En los últimos años ha ocurrido una revolución silenciosa en la forma en que las personas procesan conocimiento. Durante décadas, el estudio médico dependía casi exclusivamente de la lectura manual, el subrayado y la elaboración de apuntes. Era un proceso lento, demandante y muchas veces repetitivo. Cada estudiante tenía que pasar por las mismas etapas: leer, identificar ideas importantes, reorganizar la información y luego transformarla en un resumen. Hoy ese panorama está empezando a cambiar. La inteligencia artificial ha comenzado a analizar, interpretar y sintetizar grandes volúmenes de información científica con una velocidad impresionante. Herramientas modernas pueden revisar textos extensos, detectar conceptos clave y generar síntesis preliminares en cuestión de segundos. Esto representa un cambio enorme en la forma en que interactuamos con el conocimiento médico. Pero aquí es importante entender algo fundamental. La inteligencia artificial no entiende medicina como lo hace un médico. No tiene experiencia clínica, no interpreta síntomas en pacientes reales y no toma decisiones terapéuticas. Lo que hace es algo distinto. Reconoce patrones en enormes cantidades de texto. Analiza cómo se repiten ciertos conceptos, cómo se relacionan determinadas ideas y cómo se organizan los contenidos dentro de artículos científicos, libros o guías clínicas. A partir de esos patrones, puede identificar estructuras dentro de la información. Por ejemplo, puede detectar qué partes de un artículo corresponden a la introducción del problema, cuáles describen la metodología de un estudio, dónde aparecen los resultados principales y cómo se desarrollan las conclusiones. También puede reconocer qué conceptos aparecen con mayor frecuencia y cuáles parecen ser centrales dentro de un tema específico. Eso significa que la inteligencia artificial puede detectar ideas repetidas, identificar conceptos clave y generar síntesis preliminares del contenido. En otras palabras, puede ayudarte a reducir la enorme cantidad de texto que existe en medicina a una estructura mucho más manejable. Cuando un estudiante o profesional usa esta tecnología correctamente, puede reducir drásticamente el tiempo dedicado a tareas mecánicas. Actividades como revisar páginas enteras para encontrar las ideas principales, reorganizar párrafos o sintetizar definiciones repetitivas pueden acelerarse enormemente. Pero aquí aparece algo muy importante. El verdadero valor de la inteligencia artificial no está en reemplazar el análisis humano, está en convertirse en una primera capa de análisis. Esto significa que la tecnología puede realizar una exploración inicial del contenido, generando una estructura básica que luego será refinada por la mente humana. Imagina que tienes que revisar un artículo científico de 20 páginas sobre inmunoterapia oncológica. Leerlo cuidadosamente, identificar los puntos importantes y transformarlo en un resumen puede tomar fácilmente 1 hora o más. Ahora imagina que una herramienta de automatización analiza ese documento y en pocos segundos produce una síntesis inicial que destaca la hipótesis principal del estudio, los resultados más relevantes y las conclusiones de los autores. Esa síntesis no reemplaza tu lectura, pero cambia completamente el punto de partida. En lugar de comenzar desde una página en blanco, comienzas con una estructura previa que te muestra dónde están los puntos más importantes del contenido. A partir de ahí puedes leer el artículo con una intención mucho más clara. Puedes verificar si la síntesis es correcta, profundizar en los detalles metodológicos, identificar posibles limitaciones del estudio y relacionar la información con otros conocimientos médicos que ya posees. Tu trabajo ya no consiste en buscar información dentro de un océano de texto. Consiste en evaluar, corregir y enriquecer una estructura de conocimiento que ya está parcialmente organizada. Y eso cambia por completo la dinámica del aprendizaje. En lugar de dedicar la mayor parte del tiempo a tareas mecánicas de organización de texto, puedes dedicar más energía mental al análisis crítico. Puedes preguntarte si los resultados del estudio tienen relevancia clínica, si coinciden con otras investigaciones recientes o si podrían tener implicaciones en el manejo de determinados pacientes. Ese tipo de preguntas son las que realmente desarrollan el pensamiento médico.
Por eso, cuando la inteligencia artificial se utiliza correctamente, no debilita el aprendizaje, lo fortalece. Te permite avanzar más rápido en las primeras etapas del procesamiento de información para dedicar más tiempo a lo verdaderamente importante: comprender, analizar y conectar el conocimiento. Y cuando comienzas a trabajar de esa forma, algo interesante sucede. Dejas de ser simplemente alguien que lee artículos científicos. Te conviertes en alguien que evalúa conocimiento. Pasas de ser un lector pasivo a convertirte en un editor crítico del conocimiento médico, y esa es una habilidad mucho más poderosa para cualquier persona que quiera dominar grandes volúmenes de información científica. La técnica del resumen en capas. Uno de los métodos más efectivos para automatizar resúmenes sin perder calidad es trabajar con lo que podríamos llamar capas de conocimiento. La primera capa es la síntesis automática inicial. Aquí las herramientas tecnológicas generan un resumen preliminar del contenido. La segunda capa es la revisión humana. En esta etapa verificas que la información sea correcta, eliminas ambigüedades y ajustas el lenguaje para que refleje precisión médica. La tercera capa es la ampliación conceptual. Aquí agregas conexiones con otros temas médicos, mecanismos fisiológicos o aplicaciones clínicas. La cuarta capa es la simplificación pedagógica. En este punto, transformas el conocimiento en algo fácil de recordar y explicar. Este sistema de capas tiene una ventaja enorme. Permite automatizar gran parte del trabajo mecánico sin perder profundidad intelectual. El resultado final no es un resumen superficial generado por una máquina. Es un resumen refinado que combina velocidad tecnológica con inteligencia humana. Y esa combinación puede ser extraordinariamente poderosa. El error que arruina muchos resúmenes automatizados. Existe un error muy común cuando las personas intentan automatizar su estudio médico. Confunden resumen con compresión. Reducir texto no significa necesariamente comprender información. Muchas herramientas pueden acortar un documento, pero eso no garantiza que el contenido mantenga coherencia científica. Por eso, un buen sistema de automatización siempre incluye una etapa crítica de verificación conceptual. En esta etapa debes preguntarte cosas como: ¿el resumen mantiene la lógica fisiopatológica del tema? ¿Las relaciones causa-efecto siguen siendo claras? ¿Las recomendaciones clínicas siguen teniendo sentido? Si la respuesta es sí, el resumen mantiene calidad. Si la respuesta es no, entonces el sistema necesita ajustes. La automatización funciona mejor cuando se utiliza como acelerador del pensamiento, no como sustituto del pensamiento. ¿Cómo evitar resúmenes superficiales al automatizar? Uno de los temores más comunes entre estudiantes de medicina es que automatizar resúmenes produzca material superficial que no sirva para estudiar seriamente. Este miedo tiene fundamento cuando la automatización se utiliza de forma pasiva. Si simplemente se copia un texto y se genera un resumen automático sin revisión, el resultado puede ser incompleto o incluso incorrecto. Pero existe una forma muy eficaz de evitar ese problema. La clave está en formular preguntas médicas antes de generar el resumen. Cuando el sistema de automatización trabaja guiado por preguntas clínicas o científicas, el resultado cambia completamente. Por ejemplo, en lugar de resumir un capítulo entero de fisiología cardiovascular, se puede orientar el resumen hacia preguntas como: ¿cuál es el mecanismo de regulación de la presión arterial? ¿Qué hormonas participan en ese proceso? ¿Y cómo se altera en determinadas enfermedades? Estas preguntas actúan como filtros cognitivos. La automatización entonces no produce un resumen genérico, sino una síntesis dirigida a resolver interrogantes específicos, y eso aumenta enormemente la calidad del contenido. Este enfoque convierte la automatización en una herramienta de investigación intelectual. En lugar de reducir información al azar, el sistema selecciona aquello que realmente responde a preguntas médicas importantes. ¿Cómo organizar los resúmenes para que sean útiles a largo plazo? Una de las mayores ventajas de automatizar resúmenes es la posibilidad de construir un archivo de conocimiento que siga siendo útil durante años. Muchos estudiantes hacen resúmenes solo para aprobar un examen. Después de la evaluación, esos documentos quedan olvidados. Pero cuando los resúmenes se organizan dentro de un sistema automatizado, pueden convertirse en una biblioteca médica personal. Para que eso funcione, cada resumen debe estar conectado con otros temas relacionados.
Por ejemplo, un resumen sobre insuficiencia cardíaca puede vincularse con fisiología cardiovascular, farmacología de diuréticos, mecanismos de activación neurohormonal y complicaciones sistémicas. Esta red de conexiones transforma los resúmenes en algo más que apuntes. Se convierten en nodos dentro de un sistema de conocimiento. Cuando necesitas revisar un tema, puedes navegar entre conceptos relacionados y comprender la medicina como un sistema integrado. La automatización facilita enormemente esta organización porque permite etiquetar, clasificar y relacionar información de forma sistemática. Con el tiempo, tu archivo de resúmenes puede convertirse en una herramienta clínica extremadamente valiosa. Cuando automatizar también significa aprender mejor. Aquí aparece uno de los descubrimientos más interesantes del aprendizaje moderno. La automatización bien utilizada no solo ahorra tiempo, también puede mejorar la retención del conocimiento. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cerebro recuerda mejor la información que está organizada de forma lógica y jerárquica. Cuando los resúmenes se generan dentro de un sistema estructurado, los conceptos se conectan entre sí como nodos de una red. Cada nueva idea se enlaza con conocimientos previos. Este tipo de aprendizaje se llama aprendizaje estructural y es mucho más poderoso que memorizar información aislada. Automatizar resúmenes puede ayudarte a construir esa red de conocimiento de forma mucho más eficiente. Si este contenido te está ayudando, suscríbete al canal para seguir aprendiendo más estrategias de estudio inteligente. Así podremos llevar este contenido a más estudiantes de medicina. Sigamos. ¿Cómo construir tu propio sistema de automatización? Cuando alguien decide automatizar sus resúmenes médicos, la pregunta más importante no es qué herramienta usar. La pregunta realmente importante es, ¿qué tipo de sistema de conocimiento quieres construir? Algunas personas simplemente quieren ahorrar tiempo al estudiar para un examen, pero otras tienen un objetivo mucho más ambicioso. Quieren construir una base de conocimiento médico personal que crezca durante años, un sistema donde cada nuevo artículo, cada nuevo tema y cada nuevo descubrimiento se integre con lo aprendido anteriormente. Cuando trabajas con esa visión a largo plazo, la automatización se vuelve una inversión intelectual enorme. Cada resumen que generas se convierte en un bloque de conocimiento reutilizable. Con el tiempo, tu biblioteca personal puede contener cientos o incluso miles de resúmenes perfectamente organizados. Y cuando necesites revisar un tema, no tendrás que empezar desde cero. Tu propio sistema te mostrará el mapa completo del conocimiento. Ese es el verdadero poder de automatizar resúmenes médicos. No se trata solo de estudiar más rápido, se trata de construir una memoria externa estructurada que amplifique tu inteligencia profesional. El futuro del aprendizaje médico. La medicina está entrando en una era donde el conocimiento crece más rápido que nunca. Nuevos tratamientos, nuevas tecnologías diagnósticas, nuevas investigaciones genéticas y nuevas terapias personalizadas aparecen constantemente. Nadie puede memorizar todo. Pero quienes aprendan a gestionar conocimiento de forma inteligente tendrán una ventaja enorme. Automatizar resúmenes es solo una parte de esa transformación. Es una herramienta dentro de una estrategia más amplia. Aprender a trabajar con información de forma eficiente. Los médicos del futuro no solo necesitarán conocimientos clínicos, también necesitarán habilidades de gestión del conocimiento. Saber cómo capturar información, cómo sintetizarla, cómo conectarla y cómo utilizarla en la práctica clínica. Quienes dominen estas habilidades podrán adaptarse mucho más rápido a los cambios de la medicina moderna, y esa adaptabilidad puede marcar la diferencia entre simplemente seguir aprendiendo o liderar la evolución del conocimiento médico. A lo largo de este video hemos explorado una idea poderosa. Automatizar resúmenes de medicina no significa simplificar la medicina, significa construir sistemas inteligentes que nos permitan manejar la enorme complejidad del conocimiento médico. Hemos visto que la clave no está en delegar el pensamiento a la tecnología, la clave está en usar la tecnología para liberar tiempo y energía mental que podamos dedicar al análisis profundo. También entendimos que un buen sistema de automatización mantiene el contexto clínico, preserva la estructura del conocimiento y fortalece las conexiones conceptuales. Cuando todo eso se combina, ocurre algo extraordinario. El estudio deja de ser una lucha constante contra el volumen de información y se convierte en un proceso estratégico donde cada nuevo aprendizaje se integra con los anteriores.
Automatizar resúmenes no es hacer trampa, es evolucionar la forma en que interactuamos con el conocimiento. Y en un campo tan exigente como la medicina, aprender a trabajar de forma más inteligente puede cambiar completamente tu desarrollo académico y profesional. Así que ahora la pregunta es para ti. ¿Seguirás intentando resumir todo manualmente como se hacía hace décadas? ¿O empezarás a construir un sistema de conocimiento que crezca contigo durante toda tu carrera médica? Si quieres más estrategias para estudiar medicina y usar mejor la tecnología, suscríbete al canal, comparte el video y cuéntanos en los comentarios cómo haces tus resúmenes. Hasta la próxima.